hermanos y hermanas. Hoy Dios nos da el privilegio de compartir su palabra. Amén. El tema de hoy se llama, es una pregunta, ¿la fe mueve montañas? Ese es nuestro título de hoy. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de qué es la fe, de dónde proviene y cómo la obtenemos. Vamos primero a ver Romanos 10:17, por favor. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por este privilegio. Bendito Dios, en esta noche, poderoso Rey, clamamos a tu santo nombre, Señor Jesús. Sea tu santo Espíritu, bendito Dios, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Padre espirituales, para poder ser receptores, bendito Dios, de tu palabra, Padre. Pero sobre todo, bendito Dios de los cielos, ser entendidos, Padre amado y glorioso Dios, para ponerla por obra, bendito Dios. Agradecemos, poderoso Dios de los cielos, Señor, por esta palabra tuya, Señor. La vida de sus hijos. Te damos las gracias, hermoso Rey de los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cúbrelos, bendito Dios poderoso. Que ángeles, Señor, rodeen, Padre, su casa, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Protección, papá. Aleluya. Amén. Aquí la palabra del Señor nos dice que la fe es por el oír. La fe se obtiene también por medio de la obediencia. De hecho, hay tres bases fundamentales que dice aquí la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír significa entender, meditar y aceptar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y las tres partes fundamentales para obtener la fe es escuchar, oír, es creer y obedecer en Dios. ¿Sí? La fuente de la fe cristiana está basada en la palabra de Dios, porque es la fuente de salvación y de conocimiento. Aquí en Hebreos 12:2 nos dice el Señor que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Amén. Porque Él obedeció al Padre con gozo. Es una de las bases. Porque acuérdense que es escuchar, creer y obedecer. Amén. Entonces Él obedeció. Él siempre escuchó a su Padre. Y Él siempre creyó en el Padre. Y Hebreos 12:2 nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. La fe se mantiene, comienza y termina en Cristo. Porque Él es el autor de la fe. Y hoy esta palabra del Señor nos muestra cómo con la fe nosotros podemos mover montañas. Las montañas son aquellos problemas, necesidades. Y vamos a ver en Mateo 17:20, ¿qué le dice el Señor a sus discípulos? Amén. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí el Señor les dice eso a sus discípulos porque no pudieron echar fuera a un demonio de una persona, de un muchacho. Entonces el Señor aquí no
les digo, hombres de poca fe, no porque estuviera mal su fe o porque no tuvieran fe, sino porque su fe no era auténtica. A nosotros nos pasa muchas veces eso. Nuestra fe a veces no es auténtica. Ellos no pudieron echar fuera ese demonio tal vez porque su fe carecía, era una fe humana, no estaba puesta en Dios. Recuerden que las bases para tener fe y obtener una buena fe es escuchar, es oír, es creer y obedecer. Probablemente sus discípulos todavía no tenían esa certeza, ¿verdad? O ese conocimiento de creer en Dios totalmente. Muchos creen y dicen que las cosas no suceden porque no tenemos fe. A veces pensamos que la fe es como un apagador que la prendemos y lo apagamos y nosotros la podemos activar. La verdadera fe es confiar en Dios y poner nuestra vida en el Señor. La fe bíblica no es una técnica, no es una energía, no es una herramienta que nosotros podamos controlar. Esa no es la fe. En Hebreos 11.1, vamos por favor a Hebreos 11.1. Amén. Aquí en Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es esperar a ver lo que decimos ni esperar a que algo se mueva, no. La fe es la certeza de que tendremos redención y vida eterna. Eso es lo que nosotros esperamos, una vida eterna. Amén. Y nosotros no, dice aquí, la convicción de lo que no se ve, y nosotros no vemos a Cristo. Esa que no vemos, no lo vemos. Pero estamos seguros que le veremos. Amén. Amén. En Hebreos 11.1 nos dice que esperar es estar convencidos de que seremos redimidos y veremos a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nos habla el título de la fe? ¿Por qué nos habla de mover montañas? ¿Nosotros acaso podríamos mover montañas? Sí, por la fe, por medio de la fe. Porque el Señor ya no lo dijo. Sí, amén. Y si para entender un poquito más vamos a leer Mateo 17:14 al 20, por favor. ¿17? 17. ¿De qué versículo dijo el inicio? Mateo 17, la primera fue 17:20 nada más. Ahorita lo vamos a leer completo. Es 17 del 14 al 20. Okay. Dice aquí, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron:
¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús bajó de orar, se encuentra con una multitud y sus discípulos que se encontraban desconcertados por no poder echar fuera ese demonio. Pero Jesús les dijo que su fe era una fe mal entendida y mal ejercida. Eso les quiso decir Jesús cuando les dijo que hombres de poca fe, porque tienen una fe mal entendida y mal ejercida, como nosotros ahorita. Muchos de nosotros estamos confundidos con eso de la fe. Muchas veces creemos o nos han hecho creer que como no tenemos una fe genuina o porque no activas tu fe, o nada más nos dice tu fe, y ten fe, pero no nos explican qué es la fe. Pensamos que la fe se activa como un interruptor, ¿no? Como lo dije hace rato, ¿no? Pensamos que prendemos el apagador del foco y se nos prende, ¿no? Y no es de esa manera. Jesús no se refiere a la cantidad de fe cuando habla del grano de mostaza, sino porque cómo se comprende la fe se refiere a la calidad y en el enfoque y a la determinación y a la dependencia de quien está puesta la fe. Si nosotros somos determinados y dependemos totalmente de Dios, nuestra fe va a ser totalmente genuina. Cuando el Señor les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, el Señor pone como ejemplo el grano de mostaza, no por lo pequeño, sino por la calidad que representa el grano de mostaza. El grano de mostaza, a pesar de ser una semilla muy pequeña, no se rompe fácilmente. Si la echan al fuego, no se quema. Es una semilla que no se puede injertar con otra semilla. Es única. Y cuando la semilla, a pesar de ser muy pequeñita, cuando crece es un árbol muy grande. Entonces el Señor pone como referencia al grano de mostaza, no por lo pequeñito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no está refiriendo así de chiquita. Y nada más porque sea auténtica que sea chiquita, no. Sino porque nuestra fe debe ser inquebrantable como la semilla. Aunque pase por el fuego, que son las pruebas, no nos debemos de quemar. Debe de ser única. No debemos de ser de doble ánimo, injertarnos con el pecado o con cosas del mundo, porque así como es esa semilla que no se puede injertar con ninguna otra, así el Señor por eso puso como ejemplo a la semilla de mostaza. No por lo pequeño, no porque si tuvieras fe como un grano de mostaza así de pequeñita le dirías a la montaña, no, sino que debe ser una fe auténtica y basada en ¿quién? En la dependencia de Dios. Debemos de depender de Dios siempre y ser determinados, no dudando, no pensando de que sí será o no será, no, determinados. La fe no es por el tamaño, es por el objetivo en quien se confía. La fe viene por confiar en Dios. La fe puesta en Dios es lo que obra el milagro, porque verdaderamente el que tiene el poder para hacer el milagro es Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de fundamentar nuestra fe en el Señor. Así es. La fe no es declarar, no es arrebatar, porque muchas veces decimos yo voy a arrebatar el reino y voy a... Todo eso el Señor nos da una autoridad, pero la debemos de saber entender. Todo se hace en el nombre de Cristo, todo se hace para el Señor, no por nuestras fuerzas, porque es lo que le pasó a los discípulos del Señor Jesús. No pudieron echar fuera ese demonio porque
su fe estaba mal infundada. No estaba verdaderamente dirigida hacia el Señor, porque el que sana, el que libera, el que transforma, el que convence, es el Señor, no nosotros. No es arrebatar ni hacer cosas raras, no es gritar. Al contrario, nosotros debemos de llegar delante del Señor, porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos llegar con acción de gracias primeramente, con mucha paz, para poder nosotros ser escuchados por Dios. Es decirle a Dios: aquí está mi fe puesta en ti, Señor. Eso es la verdadera fe. La fe no es de que se haga realidad todo lo que nos imaginamos, sino lo que está dentro del propósito de Dios. Su voluntad. Eso debe de ser, eso nosotros siempre lo debemos de tener presente. Que no es porque nosotros creemos o nos imaginamos que las cosas van a suceder, porque ya Dios nos dio una autoridad y porque somos reyes sacerdotes, y no, hay que entender todo lo que el Señor nos enseña. Todo lo que está dentro del propósito de Dios será realidad. Amén, aleluya. Y nos vamos a dar cuenta de que se pueden superar esos obstáculos siempre y cuando nos demos, la tarea de poner todo en manos de Dios. Amén. Todo debe de estar bajo la voluntad de Dios. En Hebreos 1:6, vamos por favor a Hebreos 1:6, por favor. Amén. Perdón, es 11:6, lo dije mal. Pero es Hebreos. Hebreos 11:6, sí. Eso que tengo lentes, no vi un... Amén. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerden que las bases fundamentales para obtener la fe es primero oír, porque por el oír viene la fe. Es creer y obedecer. Entonces, si nosotros creemos en Dios, aquí nos dice que para poder acercarnos a Dios debemos primero de creer que le hay un Dios, ¿sí? Y después dice que debemos de obedecer porque Él es galardonador, o sea, Él nos da un regalo. Amén. Decretar no es fe. Debemos orar a Dios con respeto y con mucha paz. Creer que Dios hará la obra conforme a su voluntad es confiar en Dios. Reconocer que nosotros no podemos dar órdenes, sino que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se reprenden a los demonios y a los espíritus. El Señor es el quien hace los milagros, ¿sí? Él es el objeto de nuestra fe. Él es la fuente de nuestra fe. Amén. La fe no es un pensamiento positivo, no es creer que todo nos va a salir bien y mágicamente las cosas se van a componer. No, ese se llama optimismo, no es fe. Amén. Entonces, nosotros debemos de, primeramente, de poner a Dios delante de todas nuestras necesidades y nuestras peticiones. La fe no controla a Dios, sino la voluntad de Dios es la que se aplica en nuestras vidas. Porque nosotros a veces pensamos que controlamos a Dios. Nos pasa algo y inmediatamente vamos: Señor, ayúdame, por favor, mira, necesito esto, necesito lo otro y aquello. Y pensamos que con eso nosotros ya tenemos el control.
Y la voluntad de Dios se aplica en nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Él y oramos con respeto, con amor, con paz. Aquí en Job 13:15, por favor, vamos a Job 13:15. Amén. Amén. Aquí habla la palabra de Dios y Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aquí Job declara su confianza absoluta en Dios, a pesar de estar sufriendo terriblemente y de sentir que su vida termina. Demuestra que su fe no depende de la prosperidad que él tenía, sino depende de la voluntad de Dios. ¿Sí? Que dice que aunque él me matara, yo defenderé mis caminos. ¿Y quién es el camino, hermanos? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así es, amén. La fe es obediencia. La palabra fe no es manipulable. La fe es orar a Dios por sanidad y confiar que Él sanará cuando sea su voluntad, no la nuestra. Acuérdense que la fe no la podemos activar. La fe nos acompaña siempre y cuando nosotros obedezcamos a Dios y pongamos todo en Dios. La fe no es una magia. La fe es depender totalmente de Dios. Nosotros no podemos reprender. Nosotros debemos de decir: Jesús te reprenda. ¿Sí? Debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios siempre. La montaña que nosotros tenemos siempre son los problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la enfermedad, con las deudas, la necesidad de las cosas materiales. Pero aquí está Dios. Y si nosotros ponemos nuestra fe y todas estas cargas, Dios moverá esa montaña. Por eso la pregunta era: ¿la fe mueve montañas? Claro que sí, porque el Señor lo dijo. ¿Sí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y ya sabemos qué representa el grano de mostaza. El grano de mostaza, otra vez lo voy a volver a repetir, representa fortaleza, que es que aunque lo echen al fuego no se va a quemar, es inquebrantable. Resistencia. Y debe de ser único, de una sola pieza, porque no se injerta, no se revuelve con otro. Así nosotros no debemos de, dice la palabra del Señor, que nosotros habitamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo, y nos dice el Señor: no te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que representa el grano de mostaza. ¿Sí? Nosotros debemos de poner nuestra voluntad de Dios y decirle siempre: yo creo en ti, Señor, hágase tu voluntad. Y sabemos que, Señor, que tú puedes mover y librarnos de esa montaña de problemas o de enfermedad o de necesidades. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Vamos, por favor, no sé si me puedan ayudar porque son varios versículos. ¿Sí? Hermanita Ale, 2 Corintios 5:7. Sí, amén. Hermana, Pau. no, hermana, Fanny. Romanos 10:17. Por favor, pastora, Efesios 2:8-9. ¿Usted, Pau? Hebreos 11:6. 2:8-9. ¿Yo? Efesios 2:8-9. Gracias, perdón. Hebreos 11:6, la hermanita Pau.
Y Marcos 9:23, el pastor. ¿Vale? Por favor. Tú primero, ¿verdad? Yo voy a leer Santiago 1:6. Bien. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. A ver, hermano, por favor. Corintios 5, 7 me dijo, ¿verdad? Sí, 2 Corintios 5:7. Amén. Aunque caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Amén. Acuérdense que la fe viene de parte de Dios. Él es el que nos encamina, no es por lo que nosotros vemos, es por lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso ya lo habíamos visto hace rato. Amén, aleluya. Y si nosotros ponemos atención en el Evangelio de Cristo y leemos su palabra, vamos a empezar a tener grandes cambios en nuestra vida. Vamos a empezar a creer verdaderamente en Dios, porque estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué la oímos? Porque podemos decirnos que la estamos leyendo, ¿no? La oímos porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Amén. Después vamos a Hebreos 11:6. Sí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es Galardonador. galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Marcos 9:23. ¿No sigue Efesios, pastor? No sé. Sí. Creo que sí. Efesios 2:8-9. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es un resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Amén. Efesios 2:8-9. Ajá, dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Ok. Sí. Es otra versión. Sí, por otra versión, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a leer Efesios Hizo esto. 2:8-9 en la versión de Reina Valera, ¿no? Dice la palabra, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Esto es un regalo de Dios. Acuérdense que Dios es galardonador de los que le temen, de los que le aman, de los que le siguen, de los que le escuchen y le obedecen. Amén, aleluya. Entonces esta fe nosotros la obtenemos, aquí dice, por medio de Dios. No es de nosotros, es un don de Dios. ¿Sí? Y vamos a Marcos 9:23. Efesios 2, 8 y 9, nada más que la leyó en Valera, creo. Jesús les dijo, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Amén, gloria a Dios. Eso es parte de activar nuestra fe en nosotros cuando creemos, pero debemos de creer en Dios. El primer versículo que nosotros vimos fue el que decía que la fe viene por el oír. Sí, amén. Y si cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo, empezamos a creer, después empezamos a obedecer. Y es cuando nuestra fe empieza a crecer, porque es un don de Dios que Él pone en nosotros. No es que nosotros la podamos activar. No. O cuando vienen y nos dicen, no, pues es que a lo mejor no tienes fe, te falta fe. O cuando el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. No los reprendió por eso, sino que Él les quiso decir que su fe estaba mal enfocada. No estaba puesta en que debía de estar puesta. No era por fuerza de ellos, sino por voluntad de Dios. Sí, la sanidad. Y vamos a Santiago 1:6.
que nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros nada más vamos y como que creemos que sí va a suceder, pero vemos las adversidades y otra vez nos venimos para abajo, no estamos creyendo. Por eso aquí dice, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. No debemos de dudar, pero para nada de Dios. Acuérdense que todo está bajo la voluntad de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Nosotros no estamos para manipular a Dios. Nosotros estamos para esperar en Dios. Porque leímos una de los primeros versículos que leímos fue eso. Que nosotros esperamos, en Hebreos 12:12 dice que Dios es el autor y consumador de la fe. Pero leímos otro, ¿no? Donde nos habla que nosotros esperamos en Dios. ¿Cuál fue, pastor? No se acuerda. Pues fue Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces nosotros debemos de esperar en nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y tenemos también versículos para fortalecer nuestra fe. Estos versículos que leímos ahorita fue para que nosotros veamos de dónde proviene la fe. ¿Sí? Pero también tenemos versículos, el Señor nos da versículos donde nos dice para fortalecer nuestra fe. Aleluya. Dice esta versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Amén. Es lo que les comentaba, sabemos que nuestro Señor, no lo podemos ver a nuestro Señor Jesús, pero sabemos que existe y que algún día lo vamos a ver. Amén. Los versículos para fortalecer nuestra fe, bueno, vamos a leer otra vez igual, varios versículos, porque a veces estamos aquí para leer la palabra del Señor. Amén. Proverbios 3, 5 y 6, hermanita, dale otra vez. Filipenses 4, 13, hermano. Orlando, perdón. ¿Cuál dijo para hoy? Proverbios 3, 5 y 6. Filipenses 4, 13, hermanita. Usted, pastor, por favor, Salmos 46, 10. Primera de Juan. 4:3, ¿verdad? ¿Dónde está? 4:3. 4, 13. Ese ya está. Bien conocido. A mí no me ha dicho. A usted, primera de Juan 5, 4, pastora, por favor. Sí. ¿Y usted, pastor? Salmos 46, 10 me dio. Filipenses 4, 13. ¿Cuál le dije a usted, pastor? Salmos 46, 10. Ok. Romanos 1, 17. Mateo, Romanos 1, 17. Híjole, perdí la mía. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5, 4. Gracias. ¿Romanos qué? Romanos 1, 17. Y yo voy a leer Efesios 6, 16, por favor. Amén, hermanos. Estos versículos son versículos para fortalecer nuestra fe. Amén. Proverbios 3, 5 y 6, por favor. Confía de todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. Si lo tienes presente en todos tus caminos, Él enderezará tus senderos. Así es, hermano. Está clarísima la palabra del Señor, que nosotros debemos confiar totalmente en Él. Y Él va a enderezar todo lo que esté mal, Chueco, torcido. todo lo de las montañas que no se puedan mover, Él las va a mover, porque Él es el que las puede mover. Por eso la pregunta es, ¿la fe mueve montañas? Claro que sí.
porque nuestra fe está puesta en el Señor, en el Todopoderoso. Después sigue Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Sí, amor. Sí, la de. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Normalmente ese versículo es muy conocido por todos los cristianos, ¿verdad? Y lo tomamos así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como normal. Pero de verdad es un versículo de gran poder, pero de muchísimo poder. Amén. Cuando nosotros tenemos fe. ¿Sí? Es un versículo, pero de demasiado poder. Filipenses, por favor, Salmos 46:10, pastor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Por eso el Señor nos dice, estad quietos. El Señor todo lo tiene bajo control, todo está bajo su voluntad. Nosotros solamente debemos de confiar, obedecer y oír su voz, solamente, porque Él todo lo tiene bajo control. Amén. Primera de Juan 5:4. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Amén. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Porque en Él somos más que vencedores. Aleluya. Luego Romanos 1:17, ya, ¿verdad? No, Romanos 1:17, Mateo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Debemos ser justos para que nosotros, por medio de la fe que nos da nuestro Dios, porque recuerden que es un don de Dios, nosotros seremos vivificados, porque por eso en Él esperamos. Amén. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí tomar el escudo de la fe no nos habla precisamente de un escudo, sino de ese escudo del que habla el Señor, es una fe verdadera, una fe genuina. Porque cuando vienen las adversidades fuertes, los gigantes, las montañas, los problemas, llámenle como quieran, si nosotros tenemos fe, estamos cubiertos. Estamos cubiertos, ¿por qué? Porque estamos confiando en Dios. Sí, porque no puede, desafortunadamente es a donde mueven las emociones, pero si esas emociones están sujetas a Él, ¿qué te mueve? Nada nos va a mover porque estamos cubiertos con el escudo. El escudo, por eso se llama el escudo de la fe. El Señor a la fe le llama escudo porque es algo que va a repeler todo lo que nos venga encima. ¿De acuerdo, hermanos? Exactamente. Por eso se llaman versículos para fortalecer la fe. Aleluya. Amén. Para poder tener fe, otra vez, debemos de confiar en Dios, leer su palabra, orar, ayunar. En Mateo 17:21 nos habla de orar y ayunar, porque dice que solamente este género, con oración y ayuno sale. ¿Sí? Debemos de depender de Dios en todo y para todo, hermanos. Nuestra fe se nutre con escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Ahí es cuando se nutre nuestra fe. La fe es una confianza absoluta en el carácter de Dios. ¿Sí? Una confianza absoluta, total. No debe haber duda. Porque el pastor nos daba esa
ese versículo, ¿verdad? El domingo que nos decía que Pedro cuando dudó, ¿verdad? Entonces aquí por eso nos dice que nuestra fe debe de ser una confianza absoluta en Dios, en el carácter de Dios. ¿Alguien conoce el carácter de Dios? ¿Saben cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es de que Él es bueno, Él es santo, Él es eterno, Él es poderoso, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso. Ese es el carácter de Dios. Entonces, por eso nos dice que la fe es una confianza absoluta en el carácter de Dios. Porque si nosotros confiamos en Dios, lo tenemos todo. ¿Sí? Amén. Esto implica acción y obediencia, y espera y convicción, hermanos. Otra vez lo voy a volver a decir, esto implica poner en acción. ¿Qué vamos a poner en acción? Leer su palabra, leer el Evangelio para poder escuchar. ¿Sí? Y la obediencia, y en la espera y en la convicción total. La fe no es un merecimiento propio, hermanos. Ya lo leímos hace rato, que es un don que proviene de nuestro Dios. No es un mérito propio que nosotros podamos activar o desactivar. Es un regalo de Dios que nos permite tener salvación y redención. Debemos tener confianza y tener la certeza que todo es para Dios. Debemos de ser fieles y tener esperanza en el Creador, en el Creador y Consumador de la fe. ¿Sí? La fe es necesaria en nosotros para agradar a Dios y entender y creer que el universo fue creado por la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos por favor a leer Romanos 10, 17. Amén. Amén. Nos dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Esto enseña que la fe genuina no surge espontáneamente, sino que se desarrolla al escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo, hermanos. Es cuando se empieza a desarrollar esta fe genuina, ¿sí? Se empieza a desarrollar, porque estamos empezando a escuchar. La exposición constante a la palabra de Dios, o sea, estar leyendo constantemente la palabra de Dios, nos nutre y fortalece nuestra fe. ¿Sí? Entre tantas cosas. Entre muchísimas otras cosas. Dios tiene todo ya listo para nosotros. El oír es la convicción, es una convicción personal. ¿Sí? Porque nosotros podemos escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nosotros podemos escuchar muchas cosas a nuestro alrededor. Probablemente ahorita estamos aquí, oímos escuchamos cómo se mueve una silla y todo. La de los tamales. Oímos cómo pasan los de afuera vendiendo, ¿verdad? Pero el oír nos dice aquí que es meditar, ¿sí? Es entender y es poner por obra. Claro, es lo principal. ¿Sí? No nada más debemos de saber oír. ¿Sí? La fe debe de estar basada en la verdad y no en nuestras emociones. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Nuestra fe debe de estar basada en el camino, en la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras emociones. No porque ahorita nos sentimos contentos, ahora sí voy a la iglesia. Ahora sí voy a danzar. Ahora sí voy a danzar, ¿no? No, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. No, nada de eso. No debe ser por nuestras emociones. O ahora estoy enojado, no puedo porque, ahorita estoy enojado, ¿cómo voy a acercar así a Dios? No, en todo momento nosotros debemos de estar en el camino, ¿sí? No en nuestras emociones. Y ahora sí que terminamos con esto diciendo que Cristo es el autor y consumador de la fe.
no tenemos pretexto, no tenemos argumentos para decir no entendí, o no sé qué es, o cómo le hago, porque lamentablemente somos cristianos, pero no sabemos verdaderamente muchas cosas. ¿Qué es la fe? ¿Qué es orar? ¿Qué es obedecer a Dios? Porque no nos estamos nutriendo de la palabra o del Evangelio de Cristo. No nos estamos nutriendo. Y debemos de estar constantemente leyendo la palabra de Dios para poder fortalecer nuestra fe. Y si nosotros fortalecemos nuestra fe y leemos la palabra del Señor, nosotros vamos a ser más obedientes a la voz de Dios. Debemos estar pendientes y confiados en el carácter de nuestro Dios. Esa es la palabra de hoy, hermanos. Nosotros debemos de fortalecer nuestra fe solamente con 3 bases. No es todo lo que... No, son 3 bases, hermanos. Nada más. Es oír, creer y obedecer. Y así es como nosotros vamos a empezar a obtener nuestra fe. ¿Sí? Obedecer a Dios, creer en Dios y escuchar a Dios. Nada más. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén.